Bienvenidos a todos a un nuevo café de la CEFIP. Hoy tenemos el placer de hablaros sobre atención temprana y cuáles son los enfoques, cuál es el enfoque más actual y que va más en línea de la evidencia científica que se está implementando cada vez más em, en España. Entonces ahí tengo a varias colaboradoras conmigo, miembros de la CEFIP, que nos van a comentar un poco y vamos a hablar un poco de, bueno, cuál es el tipo de trabajo que hacen en atención temprana y cómo han llegado a aplicarlo. Eh, Así que, bueno, pues vamos a empezar. Si queréis, me podéis comentar un poco, bueno, quiénes sois, dónde y cómo trabajáis actualmente. Bueno, yo soy Inés. Actualmente estoy trabajando en el servicio de atención temprana de Aspace Rioja. Lo estamos haciendo a través de un enfoque de prácticas recomendadas en lo que viene siendo a través de las prácticas recomendadas, o sea, las prácticas centradas en la familia. Y actualmente también estoy doctorando a través de la UNIZAR precisamente en atención temprana en la vinculación familiar y la relación que tiene con el counseling profesional. Muy bien. Nuria. Pues nada, yo soy Nuria, trabajo en Madrid en la Asociación de Atención Temprana IRIA y desde hace 5 años estamos inmersos en un proceso de transformación a las prácticas recomendadas. Trabajo en los contextos naturales mediante el proceso de profesional de referencia y bueno, ahí vamos. Muy bien. Y Pilar y Ana. Eh, bueno, yo soy Pilar, actualmente trabajo en equipo City con mi compi Ana también, y trabajamos también desde el enfoque de las prácticas recomendadas, acompañando a la familia en entornos naturales. Muy bien. O Sí, sea creo que a que... lo mejor una cosa que sí que deberíamos dejar clara es el cómo trabajamos, ¿no? Porque a lo Ujú, mejor decimos lo de prácticas centradas en la familia o prácticas recomendadas y como que a lo mejor explicarlo un poquito sería, bueno, al final el cambio de mirada, que es lo que se está dando en atención temprana, como bien ha dicho Elena al principio, es que se ve al niño que está en el servicio, en concreto ahora en atención temprana como un enfoque más holístico, más global, ¿no? No que se vea solo simplemente, pues, si hay algún tipo de dificultad o desafío en la comunicación o simplemente en la motricidad fina, sino que se vea como una globalidad y que a través de un profesional de referencia se pueda acompañar tanto al niño como a la familia en su óptimo desarrollo, ¿no? No sé si estáis de acuerdo en esto conmigo, si queréis Sí, añadir sí. algo más. Gracias por aclararlo. Sí, creo que bueno, que es verdad que Nuria ha dicho lo del profesional de referencia, pero que bueno, que al final es un equipo el que tenemos detrás. Yo un poco lo estoy explicando como se lo explico a la familia, ¿no? O sea, yo vengo, normalmente no me suelo presentar como fisio, me suelo presentar como técnico de atención temprana. Entonces, la idea es que tengan un profesional de referencia que está nutrido de otras especialidades. Aquí entraríamos un poco en el tema de la transdisciplinariedad o en esa transición que estamos intentando hacer todos, creo. ujú. Y es el hecho de nutrirnos de otras especialidades para poder brindar todo ese conocimiento a la familia. Sí, yo un poco he nombrado lo de profesional de referencia por todo lo que conlleva. Yo donde trabajo estamos haciendo justo ahora la formación de equipo transdisciplinar que promueve a IPI Ujú. y bueno, y para poder ser conscientes un poco de lo que implica ser profesional de referencia y poder trasladarlo bien a las familias y liberar el rol y todo lo que eso conlleva en los profesionales, mientras en el transcurso en el que lo vas haciendo, ¿no? Es un poco, quizá esta implementación de las prácticas, tú te haces la formación y dices, vale, la teoría la tengo clara, pero cuando te vas a llevarla a cabo, pues ahí es mucho ensayo-error y mucho pues reflexionar, decir, bueno, pues ahora tengo que tirar por este camino, ahí va, pues por aquí no era. Y inevitablemente también pues requieren de mucha reflexión y de mucho tiempo en equipo porque también a veces te vas a donde estabas antes.
a las prácticas que se hacían en atención temprana antes. Entonces, bueno, pues para ir buscando el equilibrio. Claro, porque, ¿por qué diríais no, que trabajáis así en cuestión de qué os llevó a adoptar este enfoque y por qué consideráis que es más, bueno, no que lo consideréis vosotros, o sea, quiero decir, es una cuestión también de evidencia científica, ¿no? Pero ¿cómo veis también vosotros desde la práctica clínica que hay de diferente en cuanto a los enfoques más clásicos en los que, bueno, pues el niño era visto por fisio, por teo, por logopedia, por separado? ¿Qué, qué os ha llevado a adoptar este enfoque y qué diferencias veis? Bueno, voy a empezar yo contando un poquito mi experiencia porque yo siempre digo que tuve la gran suerte de que ya en mis prácticas de la carrera hice en equipo sí, hice parte de mis prácticas, entonces ya había ese cambio de paradigma, ya estaban las compañeras lanzadas a la calle, yendo de casa en casa. Entonces, claro, yo ahí fue cuando vi, claro, veníamos de unas prácticas a lo mejor de traumatología en un hospital y, claro, estábamos hablando de neurología. Entonces aquí pues ya sabemos, ¿no? Que desde los objetivos que hay que proponerse, que son pues mucho más a largo plazo, mucho más basados en mantener capacidades, no tanto curar, mejorar y demás, pues claro, y es que lo veía así, veía a las compañeras como al final reflexionaban con la familia sobre ese manejo en el día a día, sobre cómo mejorar su calidad de vida, no solo del niño, sino de la familia también, y es que no lo podía concebir de otra forma. Es verdad que fue muy fácil porque no tuve que desaprender nada de lo que hacía antes, sino que directamente yo brindaba fe, ¿no?, por esta filosofía y este modelo de trabajo, pero hablándolo mucho y reflexionando con compañeros que han tenido que hacer la transición, entiendo que no es fácil, pero también creo que es un enfoque en el que en el momento que lo ves, lo practicas y ves que realmente es lo que tiene evidencia, por supuesto, que no sé por qué parece que cuesta mucho el cambio cuando esto yo creo que tiene años ya de soporte y evidencia y que somos poquitos todavía, creo, los que lo implementamos. Ya os digo, yo creo que no se puede dar un paso atrás. Cuando ya has visto este camino, por lo menos desde mi experiencia, no puedo concebir otra forma. Bueno, si quieres sigo yo, como estoy aquí al lado. Yo sí que he pasado un poquito por los dos tipos de intervención. Esto yo lo conocí con Ana, haciendo juntas el experto en pediatría, que Mónica Alonso nos empezó a hablar, Lourdes, Joaquín. Y tuve la suerte de trabajar en otra entidad, en Fundación Nemo, que trabajaban también desde esta mirada. Y cuando yo empecé a ir pues, a las casas, viendo realmente las necesidades que tienen los niños y las familias en su entorno, digo, jolín, es que no tiene nada que ver. O sea, es que realmente lo estoy viendo y puedo realmente entender la situación de cada familia, porque nosotros muchas veces como profesionales, o bueno, con la filosofía que teníamos antes, ¿no? Era como yo como profesional, soy la que tengo como todo el conocimiento, soy yo la que tengo que tratar, y aquí es como, no, o sea, primero las prioridades de la familia, porque yo puedo pensar una cosa y después la familia tiene como prioridad objetivo otra cosa, ¿sabes? Ujú. Entonces es como digo, jolín, no tiene nada que ver un entorno artificial, o sea, el niño no va a poder generalizar todas las cosas que estamos haciendo en sala y no, o sea, como en su día a día, ¿no? De todos los días, poquito a poco, buscar el momento oportuno, ¿no? De que el niño pueda participar, ¿no? Generar esas oportunidades. O sea, es que hay muchas más oportunidades en el día a día, en el cole, en el parque. Digo, es que yo esto en una sala no lo tengo. Y digo, es que ya no, como ha dicho Ana, ¿no? Cuando das un paso adelante, sabes que no vuelves atrás. Digo, no tiene sentido estar en una sala. Así que sí, ya prácticas. Claro. Nosotros fue a raíz de la pandemia, ya nos estábamos formando en las prácticas recomendadas en el modelo basado en rutinas, en concreto, que es el que implementamos desde el centro, pero pues como que no éramos como conscientes de verdad. Llegó la pandemia, nos encerraron, pasamos a una teleintervención y ahí realmente tu rol cambia al que es hoy en día y las familias toman el mando, ¿no? Y empiezan a hacerse como responsables de la intervención de sus hijos. Y ahí vimos, pues, las familias que sí que estaban empoderadas, que tenían las herramientas, como los niños y las niñas avanzaron una barbaridad.
Y ya de ahí nos pasamos a los domicilios y bueno, pues aprendiendo, aprendiendo desde la implementación y lo que digo, mucha reflexión y darle muchas vueltas. También influye mucho, como en España, en cada comunidad la atención temprana se implementa de una manera desde la edad hasta qué prácticas son las que se llevan a cabo. En Madrid es un desafío importante porque no se trabaja así. Entonces las recomendaciones que vienen de médicos, equipos de orientación, son otras. Y eso es un desafío más y una barrera más que te encuentras cuando tú quieres implementar estas prácticas. Yo comencé en sala, o sea, también es lo que nos enseñaron en la carrera y era lo que era, o sea, pues como todos los fisios, ¿no? Al final es lo que hemos aprendido. Yo soy el fisio, yo estoy con el niño, sí es verdad que poco a poco fui aprendiendo pues eso, tema de implementación de juego, de motivaciones del niño, pero desde que empecé a mí me estaba faltando algo todo el rato. Yo no había escuchado nada de las prácticas recomendadas, pero yo empecé y yo decía, a mí me falta algo. Intentaba hablar con las familias, pues decirles las cosas que podían hacer en casa o cómo podían cambiar una cosa u otra, ¿no? Por ejemplo, si trabajabas el tema del arrodillado y levantarse para hacer una transición en casa, pues intentar buscar una idea que se te ocurriera en casa, un mueble o lo que sea, para trasladarlo a la casa, ¿no? Pero como que se me quedaba corto. Y hubo un día que hice un poco de clic, ya me había formado en prácticas recomendadas a través de INEABA con Verónica Espinari y demás, y decía yo esto tengo que intentar implementarlo así en sala a ver cómo sale. Y bueno, pues sale un poco regular porque yo intentaba explicar las cosas, pero los padres no me entendían. Y un día explicándole a una mamá qué era la espasticidad, qué es lo que había pasado, por qué se estaba produciendo todo eso con su hija y demás, entonces se me quedó mirando y me dice, es que a mí esto nadie me lo ha explicado. Entonces fue como un clic como, ostras, y estamos hablando de una niña de 6 años, o sea, me refiero que ya llevaba un bagaje en tema de intervenciones y demás, entonces ahí ya fue clic como decir, vale, aquí está faltando algo y es también como bien decía Pilar, ¿no? Cuando ves las necesidades, te trasladas al domicilio, ves las necesidades y hablas con las familias y te dicen esto en plan, no es que a mí nadie me ha dicho qué es la espasticidad. O sea, ni nadie me ha explicado qué es la parálisis cerebral, ni por qué tienes espasticidad, simplemente pues me han dicho que no es degenerativo, ya está. Entonces, bueno, ahí empecé un poco la transición y demás, y el cambio, la verdad es que ha sido bastante, bueno, para mí bastante fructífero porque, bueno, pues lo he hecho a través de un equipo que ya se estaba formando, ya estaba formado en prácticas recomendadas y en el modelo centrado en la familia, pero sí es verdad que, como decía Nuria, muchas veces también vamos a las casas y es que, no sé vosotras, pero yo lo tengo como un poco metido el soy fisio y realmente, sobre todo en el tema motor, es como, no, es que está mal sentado, es que así, no sé. Entonces intentas intervenir, pero hay una parte de ti que te va echando como para atrás de decir, vale, calma, intenta hablar con la familia, ¿no? Y es como mucha estrategia también de, bueno, pues de saber hablar, de encontrar los momentos que está la familia, de también de en qué momento te encuentras tú, ¿no? Porque creo que eso también es importante, ¿no? O sea, cada uno vamos aprendiendo también, o sea, yo ahora mismo estoy haciendo un curso de Proloquio, ¿no? De comunicación aumentativa y es como, joder, pues es que, pues la verdad es que yo esto, salvo alguna vez que lo he utilizado en sala con algún niño, pues yo no sé montar un dispositivo, yo no sé montar un tablero. Entonces, pues Ujú. aprender también esas cosas que también es un desafío para nosotros como profesionales y que eso no se hace durante la práctica, durante el horario laboral. Eso también hay que decirlo. Entonces, es un desafío, como hemos dicho todas, y luego aparte es también un cambio de mirada. No es simplemente, no, es que nos lo dice la evidencia y ya está, no es un cambio de mirada de nosotros mismos como profesionales. O sea, es decir, vale, quiero hacer el cambio y quiero reflexionar cada día y quiero ver cómo puedo ir evolucionando cada día. Y hay días en los que llegas diciendo a tu casa, vale, genial, y hay otros en los que dices, pues lo mismo. Pero bueno, creo que una vez entras, ya como que no hay vuelta atrás, pero es continuo. O sea, es una evolución continua, un aprendizaje continuo y luego, bueno, tener espacios para esto, pues ya es maravilloso el poder también reflexionar y ver que otras personas están en la misma. Ujú. Entonces, bueno, ahora que, o sea, que estás comentando un poco, ¿no? Otros tipos de formaciones que haces, que, en vuestra opinión, ¿qué recursos, o sea, qué hace falta
para poder trabajar, para poder implementar, o por lo menos empezar, ¿no? A este viaje de cambio de paradigma en cuestión, pues, de formación, de equipo, pero también de tiempo y recursos, ¿no? O sea, ya habéis comentado algunas cosas que evidentemente no es un cambio instantáneo, es decir, pones un cartel, ahora trabajamos así, sino que hay una serie de cosas que hay que tener en cuenta para, para poder trabajar con estas prácticas. ¿Qué os habéis encontrado? Y también quizás qué habéis visto más fácil y qué cosas habéis visto que son quizá un poco más complicadas de lo que creíais. Yo quería añadir a lo de Inés, bueno, estoy súper de acuerdo con todas, que yo creo que al final ese clic que ella ha dicho es como, por supuesto, hace falta la formación y formación continuada y de cada profesional, del equipo al completo, incluso dinámicas entre el equipo para entre nosotros saber qué rol tiene cada uno y cómo ayudarnos entre nosotros. Pero yo creo que hay una parte de crecimiento personal también, porque hay un gran reto, por supuesto, lo ha dicho Nuria. Tenemos muchas barreras de compañeros de profesión incluso en el que parece que tenemos que andar convenciendo de que esto que hacemos funciona y no sé, que le pregunten a la familia o que vean al menos, ¿no? Que no sea todo juzgar lo que al final tú no haces. Y por otro lado, es abrir la mente. Es como tener la sensación de que y aceptar que vas a perder el control de muchas situaciones, pero precisamente es súper rico alejarte un poquito, ¿no? Alejar el foco, ver esa globalidad, darle tiempo. Creo que se nos olvida un poco que hay que respetar ciertos procesos, que no hay dos familias que estén en el mismo momento, dos peques con el mismo diagnóstico que vayan al mismo ritmo. Y no sé, creo que ya desde ahí también a mí me pasó que entendí que no todo era mi responsabilidad. En el momento que te descargas un poquito de esa responsabilidad y aceptas que es que o sois un equipo, profesionales, familia, niños, el cole, vais todos en equipo caminando en la misma dirección, o realmente no puedes hacer tus grandes cambios solo dando un paso tú. A mí eso me ayudó un montón, cuesta un montón, y todavía hay casos que me suponen un reto porque es un muro contra otro, pero otra vez lo de antes, ¿no? Cuando sabes que sí que se puede, al final persistes y respetas los momentos de cada uno. Sí, a mí, a raíz de lo que comentaba Ana y con lo que preguntabas tú, Elena, me parece que se necesita como de base tener un trabajo personal, en mi opinión, a nivel emocional y tener muchas herramientas para poder establecer un buen vínculo con la familia, muchas herramientas comunicativas, eh, de relaciones, porque es que es como el previo. Y ahí sí que cobra mucha importancia el equipo transdisciplinar, porque si tú tienes un buen psicólogo detrás con una base emocional que te va a poder ir acompañando en eso, es más sencillo, porque si no, pues te cargas con un montón de cosas. Al final, cuando tú estás en tu contexto, ¿no? En lo que llamamos la sala, tú estás en tu lugar seguro, pero cuando vas a las casas pasas al lugar seguro de las otras personas que también te abren su espacio personal, pero ahí pues suceden muchas cosas. Entonces, pues a veces tú vas con tu idea de voy a implementar, voy a hacer y tienes que pararte, callarte, escuchar y después ya se verá. Y ahí vienen un montón de, pues bueno, ahí surgen todos los miedos del terapeuta, el famoso síndrome del impostor que viene y va constantemente. Y si tienes alrededor gente que te acompaña, es más sencillo. Ahora, no hay vuelta atrás, lo que decís, ya no lo puedes ver de otra manera. Hay días que es más fácil, hay días que es más difícil y hay con familias que fluye muy rápido porque cuando tú lo informas y lo explicas, fluye muy bien y hay con familias que a veces es más complejo, pero yo siempre devuelvo el foco al terapeuta a, vale, si no estoy pudiendo llegar por aquí, ¿por dónde puedo llegar? Porque no es que aunque otra cosa es que alguien con una decisión informada te diga, no lo quiero, pero a veces es porque no estamos sabiendo llegar. Y ahí es donde tenemos nosotros que reflexionar, pues bueno, ¿por dónde puedo ir? ¿Por dónde puedo
empezar a caminar con esta familia. Sí, Bueno, yo al hilo también. Uy, dale, Inés. sí. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que decís. Creo que lo importante es tener ganas. También eso que hablábamos del clic, de querer llegar pues de otra manera, también como decía Nuria, pero es tener ganas tanto unas personales como también tener un buen equipo detrás que más o menos estés en la misma, aunque cada uno vaya en su proceso, pero que más o menos digas, vale, venga, esto vamos a ir poquito a poco. Y luego en cuanto a cosas que se necesitan, yo creo que estoy de acuerdo con Nuria con que se necesita un buen desarrollo personal y es algo que no nos enseñan en la carrera. Bueno, a mí, por ejemplo, en la asignatura de psicología sí que me enseñaron a lo mejor a enfrentarme más a adultos, pero no a enfrentarte a familias en los que tienen un peque con desafíos en el desarrollo o riesgo, ¿no? Entonces ahí también pues es pues escucharte mucho, escuchar mucho a la familia, esto que dicen también de la escucha activa, que bueno, pues a mí me gusta mucho hablar y muchas veces tengo que contar hasta 100 para decir, bueno, venga, vamos a ir por aquí, no lo hacemos así, lo hacemos asado. Y en cuanto a desafíos que me encuentro también, un grandísimo desafío es el tema, por ejemplo, de familias a lo mejor que no te entienden, que no hablan el mismo idioma. Entonces, eso es un desafío muy grande. A lo mejor tú vas con muchas ideas y no sé vosotras, pero ahí yo muchas veces, junto con el consenso del equipo y demás, la intervención es un poco más directiva porque muchas veces también te pierdes, no te entiendes entre móvil y traductor, entonces ahí yo tengo que decir que tengo una gran barrera y que si en algún momento queréis hablar de esto y cómo se puede solventar o intentar hacerlo de otra manera, yo estoy abierta, pero creo que es uno de los grandísimos desafíos. Y luego, como bien han comentado Ana, creo que ha sido, que es que parece que tienes que estar convenciendo a todo el mundo de que esto es la forma que se tiene de trabajar, por lo menos en los primeros años de vida del niño. Y eso, pues a nivel, por ejemplo, de salud, a nivel de servicios sociales, a nivel educativo, muchas veces es como hay muchos, no lo voy a decir todo el mundo, ¿vale? Muchos que te abren y que quieren saber y que quieren conocer y que apoyan, pero es verdad que hay muchos otros pues, que no te abren la puerta, que te cierran, que eso no se hace, que realmente quien tiene que dirigir sois vosotros, Pero bueno, en España es algo que está costando implementar. Desde hace décadas que se hablan de las prácticas recomendadas y del modelo centrado en la familia. Pero bueno, creo que es un cambio de mirada, no es tanto implementar un modelo, hacer una terapia o hacer otra, es simplemente el que cambie un poco el mirar al niño y a la familia y el saber explicarlo también al resto. Yo estoy totalmente de acuerdo, bueno, con todas, ¿no? Al final es un poco estar dispuesta a deconstruirte, yo que vengo a lo mejor de, ¿no?, de otro tipo de intervención y volverte a construir, bueno, poquito a poco. O sea, hace falta mucha formación, como habéis dicho, continua. Nosotros tenemos la suerte de que en nuestro equipo todas las semanas tenemos horas dedicadas a formación y nos hacemos apoyo. Oye, mira, pues echamos un cable, nos acompaña otro profesional de referencia a casa. Luego también otro reto, eso es lo que decís, ¿no? Hacer ver un poco a la familia que ellas tienen que ser, o sea, tienen que ser partícipes, ¿no? En la toma de decisiones, en darle la oportunidad a los niños, el hacerles ver que el que vayamos a casa y que estemos reflexionando y hablando no significa que estamos perdiendo el tiempo, porque a mí eso me ha pasado muchas veces, ¿no? Es como, ay, hay que ver que hoy no hemos hecho nada. Y es como, ¿cómo que no hemos hecho nada? ¿Sabes? Como y también como profesional, ¿no? Sobre todo al principio. Estar acostumbrada a hacer sesiones yo como de fisio, ¿no? De venga, sentadilla, pesa, a estar ahora, pues eso, reflexionando con la familia y hablando es como, wow, ¿no? Se requiere como de un proceso también y luego eso a nivel emocional, igual, es que al final estás de lleno en su casa y tienes que saber un poco también separar, ¿no? Que no te toque, que evidentemente te toca, porque al tratar con familias y niños, emocionalmente, o sea, te toca, pero que bueno, también un poquito sabe separar en ese sentido. Y creo que también es súper importante como tener estrategias de saber formar como un vínculo de confianza con la familia y de respeto y de escucha. Y también adaptarte al hilo de lo que decía Inés, ¿no? De cuando hay barreras idiomáticas, al final son otras culturas, sus objetivos, sus prioridades son otras. Y es como, bueno, vale, pues es que yo qué sé, si él come con las manos, pues yo no voy a obligarla a comer con una cuchara o
cosas así, ¿no? Tener un poco eso, más el foco en sus prioridades y en sus necesidades y no tanto en las nuestras. Y luego es verdad que también así, como cosas que hacen falta, pues tiempo. Tiempo porque para este tipo de prácticas hace falta tiempo y creo que en la mayoría de los centros no hay. O sea, hay un conflicto al final de intereses económicos a lo mejor, ¿no? De que no interesa perder tiempo, que no es perder tiempo, pero bueno, en ir a las casas, estar allí, luego volver. No es lo mismo que si estás en un centro, ¿no? Que haces niño, 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 factura, que otro tipo de, bueno, hay tiempo también para prepararte el caso, aprender otras disciplinas, porque claro, yo como fisio no sé a lo mejor tantas cosas de logo, ni de psico, ni de... O sea, creo que hace falta, sí, tiempo, formación, sobre todo también. Yo, escuchando, se me ocurre otra súper barrera que me resultaría raro que no la hubiese encontrado, que es eso de que el médico le ha dicho, pues necesita fisio, necesita logo, necesita tal. Entonces, yo no le echo las culpas a nadie. Creo que al final es nuestra responsabilidad como profesionales crear muchos más pues, puntos de encuentro como este mismo. Aquí podemos ahora mismo poner en la mesa y en debate algún caso y demás, y al final pues seguro que sacamos alguna reflexión y demás, pero por ejemplo con equipos médicos también. A mí me ha pasado, hemos tenido la suerte de tener en Málaga una jornada, la primera jornada de rehabilitación y medicina física, y nos han invitado a hablar a los fisios. Y lo hemos tenido que agradecer un montón, porque había médicos rehabilitadores escuchándonos. Y claro, cuando hablábamos de esto, porque fuimos desde Equipo CIDI hablando de las prácticas, decían que no estaban de acuerdo en hacer terapeutas a los padres. Entonces, claro, partíamos de un desconocimiento. Tuvimos que explicarles que en ningún momento, que desde el momento se le explica a la familia que no es que vayan a ser el terapeuta, sino que les necesitamos desde la toma de decisiones, desde las preocupaciones, desde establecer objetivos, estrategias e ir viendo con ellos los resultados. Necesitamos hacer equipo con ellos, implicarlos y, por supuesto, que sepan manejar a su hijo. No es hacerle rehabilitación, es saber cómo pasarlo del carrito al bipedestador. Es algo que forma parte de su día a día y es que, aunque lo consideren terapéutico los profesionales del sistema, es que tienen que hacerlo cada día porque es que su hijo tiene esa necesidad. Entonces, bueno, fue súper rico que se pusiese sobre la mesa, porque claro, a mí la familia, cuando me dice es que el médico le ha puesto que necesita logopeda, pero él no expresa, es que no, ¿no? Esta reflexión que se dio al final, interprofesional, pues fue súper valiosa, pero eso, pues desgraciadamente pasa muy poco. Sí, pero todo viene también de que socialmente el modelo es clínico y entonces es como viene el profesional, me dice lo que tengo que hacer y yo me voy con mi lista, aunque a veces ni siquiera la entienda o no lo vaya a llevar a cabo, y ya está. Porque si reflexionamos, yo que vengo de trabajar en la sala en un equipo multi, se llevaba su programa de intervención de cada servicio, ¿no? Y yo creo que muchas veces acababa en un cajón. Y esa es la realidad, ¿no? O replicaban lo que tú estabas haciendo en la sala, aunque tuvieras a la familia dentro, ¿no? Porque a veces al principio cuando empiezas a escuchar de este medio dices, ya lo hago, yo ya tengo a la familia dentro de la sala, ¿no? Pero como un mero observador. Y entonces, pues replicaban y bueno, pues se hacía algo, pero pues se llegaba hasta donde se llegaba. Y cambiar todo eso, pues supone pues muchos retos. Y luego que admitir, también hay una parte buena que es admitir, estoy aprendiendo junto con vosotros. A mí hubo un momento en el que asumir y decir, oye, yo esto lo voy a ir aprendiendo junto con vosotros. Y tenemos aquí a los compañeros que nos van a ayudar, pero cuando por ejemplo, tienes que implementar cosas que no son del área en la que tú te has formado. Luego vas cogiendo práctica y dices, ostras, ya me va saliendo, ¿no? Pero también es fácil de explicar. Si yo lo he aprendido y lo estoy implementando, lo puede aprender la familia exactamente igual, ¿no? Y muchas veces era como, no, no, porque es como la sensación de pérdida. Muchas veces que entre los profesionales surgen muchas, no sé, voy a llamarlo guerras o enfrentamientos y perdemos mucho tiempo porque sentimos que nos están quitando algo y nadie te quita nada. Es que tu rol cambia. Realmente tener a un equipo transdisciplinar con todos los perfiles es muy rico porque va a ayudar mucho al profesional de referencia. Solo que tu rol ha cambiado. Ahora tienes que apoyar mucho al técnico de atención temprana, que me gusta mucho la palabra que ha usado Inés, y no tanto en el trabajo directo con la familia. Y bueno, pues ahí te encuentras, pero yo con la primera vez que tuve que empezar a implementar lenguaje natural asistido, usar un SAC,
y me he formado igual, pero dices, madre mía, ¿y esto? Te da miedo. Y además te entran un montón de cosas de esta mamá va a estar pensando que hace esta, que es una fisio, haciendo esto, ¿no? Bueno, pues poco a poco se puede hacer. Y siguen apareciendo millones de miedos, de dudas, de cuestiones, pero hay que seguir haciéndolo, porque si lo reflexionas, vale, tú eres fisio, pero te tendrás que poder comunicar con la persona con la que estás trabajando. Tendrás que poder hacerlo igualmente. Si no, hay una barrera y no va a llegar. Entonces, tienes que aprenderlo sí o sí, da igual donde trabajes. Y bueno, no sé, me he despistado un poco a lo mejor, pero eso. No, Creo que, perdón. no, iba a decir que no, que es, o sea, es muy interesante todo eso. Pero bueno, iba a pasar un poco a lo siguiente, pero si quieres di tú, Inés. No, Va que es muy un poco interesante ligado en también. cualquier caso. Sí, a lo mejor sí, creo que va un poquito ligado con el siguiente, y si no, corto. Pero que es muy bonito también, o sea, y muy enriquecedor lo que ha dicho Nuria del equipo, porque luego una cosa que sí que quiero dejar reflejada es que no es que nosotros vayamos solos y que nosotros como fisios aprendemos de logopedia, aprendemos de psicología, aprendemos. No, o sea, tenemos un equipo detrás y hay acompañamientos. O sea, ahora, por ejemplo, que has sacado lo del lenguaje natural asistido, vas con la logo al lado. O sea, y ella de alguna manera se lo explica a la familia, te lo explica a ti, ahí te vas enriqueciendo. O sea, no sé, yo ahora mismo es que estoy en ese punto también. Entonces, llegará un momento a lo mejor en el que como que te sueltes, ¿no? Que es lo que llaman en transdisciplinaridad la liberación del rol. Pero sí es verdad que tienes un acompañamiento en el momento en el que estás con la familia, no solo en las reuniones de equipo. O sea, ahí tienes posibilidades de estar hablando también con los profesionales, al igual que ellos lo hacen al revés. O sea, tema motor, por ejemplo, oye, ¿y esto? Oye, ¿cómo ves esta forma de caminar? O le han mandado un asiento, ¿qué te parece este? O es lo mismo, oye, ¿puedes venir? Que es verdad que le estoy viendo y no estoy muy segura de cómo está haciendo el apoyo. Entonces, eso existe, no es simplemente que vayamos nosotras solas, en plan, bueno, y luego nos reunimos un día en el equipo, hablamos con todo el equipo y todo está bien. No, hay ese momento de acompañar entre distintas disciplinas. Y creo que, bueno, pues eso es lo que también nos enriquece Ujú, y, bueno, yo ahí también me siento un poco más segura, que tengo ahí al equipo de decir, bueno, esto, ¿cómo me podéis ayudar? claro. No, iba a... ya que estabais comentando pues eso, sobre cómo es esto con las familias, es lo que... un poco el impacto que creéis que tiene esto en la relación, esta forma de trabajo en la relación que tenéis con las familias o incluso, no sé si alguna, porque claro, depende del tiempo que llevéis trabajando, ¿no? Si incluso habéis tenido alguna familia que hayan venido, que hayan hecho esa transición de modelo también y alguien os haya podido, o que hayan estado en otro centro y entonces hayan pasado, que os hayan alguna vez dado algún feedback de decir, buah, pues esto es súper diferente, puede ser mejor, puede ser incluso que alguna lo perciba como peor o no sé, o sea, un poco desde, si habéis tenido alguna vez el punto de vista de las familias de decir cuál es cuál es el impacto en ellas y en la relación que tenéis con ellas también. Bueno, que habéis comentado un montón, ¿no? Decir, em, el tenerlas, el que os escuchen, el que vosotros escuchéis las necesidades que tienen, el que adopten este rol, que además, o sea, una cosa que estaba pensando es muy interesante el decir, es que no queremos hacer las terapeutas. Bueno, yo creo que también es interesante ahí tener en cuenta que decimos que hacemos rehabilitación, pero quizá no es tanto, no es rehabilitación, no hay más habilitación en el sentido porque no es alguien que se ha roto algo y estás volviendo a, sino que es un niño que está en aprendizaje y al final, si queremos que las cosas se repitan constantemente el día a día, porque no te vale con una hora a la semana, pues tiene que ocurrir en el día a día, con lo cual, pero no implica que eso sea específicamente terapia, ¿no? Pero quizás es quizás haya familias que tengan ese otro punto de vista todavía. Em, entonces no sé si habéis tenido pues la ocasión de comentarlo con las familias de cómo esta forma de trabajo em, les ha impactado o si alguna ha podido decir, ha podido comparar em,
ambos tipos y, y considerar un feedback ahí de cómo ha sido esa implementación en sus rutinas. Bueno, venga, voy a arrancar. Nosotras ahora yo creo que más también nos están impulsando desde el equipo sobre todo a pasar la escala de calidad de vida, ¿vale? Precisamente porque yo creo, igual que hemos hablado de toda esa parte que tiene el profesional de trabajo, de crecimiento personal, emocional, ahora toca ponernos en la piel de la familia y decir, vale, venís de todo muy médico, todo un informe en el que todo son deficiencias, todo te lo pintan muy negro, tal, ahora ¿qué haces con tu bebé en casa? Claro, tampoco es lo mismo, ahora tenemos que analizar el momento de la familia, que tampoco es lo mismo una familia que te llega con su bebé primeriza, prematuro, que pues probablemente todo vaya bien, solo necesita ese acompañamiento, ¿no? Y esa guía de cómo estimulo a mi hijo, a uno que ya su peque pues tiene muchas necesidades en todas las áreas del desarrollo, tiene 6 años y se está enfrentando a una escolarización, por ejemplo, ya obligatoria. Entonces, claro, yo creo que ahí como profesionales tenemos la responsabilidad de detectar en qué momento está la familia, en qué parte del proceso de duelo, porque al final esto no deja de ser un duelo. Nos comentaban en una formación, me encanta repetirlo, que a veces no aceptas la situación, la condición, todo lo que ha venido, que al final tú no decides, sino que te tienes que adaptar a esta nueva vida que rompe totalmente las expectativas que tú tenías. Entonces, claro, ahí yo no sé, pero precisamente este modelo a mí, de tener conocimiento de tantas cosas, me vuelve ambiciosa también, que llevo una casa y ya quiero poner objetivos cognitivos, comunicativos, motores, y a lo mejor he bombardeado a la familia, porque a mí también me encanta hablar de tantas cosas, que cuando me voy a mi casa digo, a mí asimilar esto me ha supuesto años. Y yo a la familia en 45 minutos le he puesto la cabeza como un bombo, seguramente no han entendido ni la mitad de las cosas que le he dicho, entonces ya ahí paro y digo el próximo día, venga, vamos a centrarnos en un objetivo. Pues la transición de sentado a de pie, pues vamos con este. Y se os ha ocurrido y tal, y ya empiezas a reflexionar con ellos y aprendes de ellos cada día, porque es que al final son expertos en su hijo. Es que pasan 24 horas con ellos y saben qué es lo que le motiva para ponerse de pie. Está ahí, ¿no? Lo rico también de esta parte de hacer equipo con ellos. A mí es lo que más me gusta. Así que bueno, aprendiendo cada día. Yo, al hilo de lo que estaba diciendo, ¿no? Que yo creo que también un poco depende de la familia y de las necesidades de los niños, porque yo creo que muchas veces los padres tienen como ese sentimiento de culpa y quieren todo el rato como buscar, hacer cosas por el hijo. Entonces, claro, están todo el rato como buscando que si fisio, que si luego, que si terapia. Entonces, también es difícil, pues eso, ¿no? Hacerles entender que más no es mejor. Y entonces, a mí, esto también, ya hablando de como antes, ¿no? Es un reto, ¿no? De hacerles eso, que al final son ellos, como dicen, a los que tienen que está capacitado, ¿no? Y manejar a sus niños todos los días, pero realmente las familias que sí que lo entienden, yo creo que sí que hay impacto. Cuando tú ya ves, o sea, cuando ellos ven que pueden entender a su hijo, que se pueden comunicar, que pueden saber lo que le está pasando, que pueden hacer la transferencia bien, que pueden manejarlo. O sea, es como, están aprendiendo un montón de herramientas, ¿sabes? En el día a día y no a través de, ¿no? De una sala de, o sea, yo, que lo veía antes, ¿no? Digo, qué pena que a lo mejor yo iba cuando estaba en el centro de la sala y estaba con o sea, es que el padre ni entraba. Digo, es que después esta madre no sabe cómo, yo qué sé, cómo sentar a su hijo, cómo facilitarle el volteo, yo qué sé, cosas básicas que digo, que me decían, no, no, hazlo tú, que a mí me da miedo. Pero, ¿y tú en tu casa después cómo lo haces? ¿Sabes? Digo, esto no, no, no. Y ya familias que empiezan desde el inicio desde esta mirada, vamos, que no tiene nada que ver. O sea, yo creo que se sienten como ellos más contentos, ¿no? Al final eso, y más capaces de cómo sabes, que al final tienes que también disfrutar de tu hijo y sabes jugar con ellos. Entonces, bueno, ahí andamos. Sí. Yo sí he notado, bueno, de todas las cosas, hubo familias que transicionaron junto con nosotros en el modelo. Eso parte de la base de agradecimiento porque es confianza total en el equipo, porque les estás contando otra cosa diferente a la que venías haciendo. Y también vas aprendiendo junto con ellos pues, a darles esa responsabilidad que ellos tienen de sus hijos, que a ti te libera un montón como terapeuta y a ellos les genera muchísima sensación de tener las riendas. Tanto es así que cuando va evolucionando bien, de repente
si funciona, no te necesitan en determinados aspectos y eso es genial. Entonces, ahí dices, anda, pues sí, pues esto que yo tengo a veces dudas de si está yendo bien o está funcionando, sí funciona. Y en ese aspecto muy bien. Entonces, bueno, luego creo que también en el camino he ido aprendiendo que mucho parte de cómo tú informes la información, cómo tú lo explicas, cómo tú lo das y cuando a veces no ha funcionado es que, pues eso, en explicar cómo es este tipo de trabajo, pues ahí todavía a lo mejor faltaban formación, herramientas o recursos para tú poderlo trasladar. Cuando lo vas practicando y las familias, tienes el feedback de las familias que te van enseñando, vas aprendiendo y es más sencillo. Sí, yo creo que es un poco, pues también lo que habéis comentado. En mi caso me he encontrado como con los dos casos. Es verdad que yo no he pasado por la transición de las familias porque eso ya lo hicieron previamente en el equipo, pero sí de familias a lo mejor que han estado en un centro y luego han cambiado, sí he tenido los dos casos, a lo mejor, que sí que se adapten y sí que digan, bueno, pues así podemos hacerlo de otra manera, veo que, bueno, pues que esto tiene sus beneficios porque al final vienes o vamos a los entornos en los que está el peque y demás, y también he tenido el contrario, del, no, yo esto no lo quiero. Yo lo que quiero es que mi hijo trabaje y yo lo que quiero es que siga haciendo cosas y yo lo que quiero es que lo hagas tú porque a mí me da miedo y no puedo, ¿no? Entonces, también me gustaría reflejarlo porque es verdad que sí que es cierto que nosotros estamos haciendo este cambio de paradigma, estamos haciendo este cambio de pensamiento y demás, pero que hay algunas familias que no. O sea, yo he tenido momentos también cuando he hecho la entrevista basada en rutinas, ¿no? Que preguntas un poco por todas las rutinas que tiene el bebé, desde que se levanta hasta que se acuesta, y luego preguntas las necesidades y las preocupaciones de la familia y también objetivos que quiere tener la familia. Y me han mirado como diciendo, ¿por qué te estás metiendo tanto en mi vida? Y me lo han llegado a decir. Entonces, también ahí, por ejemplo, tenemos que tener muchas herramientas para poder salir de esa situación. Es verdad que cuando estás empezando, pues a lo mejor sí que te quedas un poco como, uy, pues tienes razón, lo vamos a hacer de otra manera y demás, ¿no? Pero que también sucede. O sea, que hay familias también que te dicen, a ver, yo vengo, te dejo a mi hijo, haces lo que tengas que hacer y demás, y luego me lo llevo, o no quiero que vengas a casa, o que vengas a casa es que tampoco entiendo por qué. Entonces, bueno, es mucho pues decir, vale, bueno, pues si no quieres que vaya a casa, pues vamos a intentar hacerlo en el parque si quieres, o si quieres, vamos a intentarlo hacer en la guardia, ¿no? Y poco a poco hacerles ver que realmente el poder hablar contigo y el poder discutir o ver otros puntos de vista también les viene bien, ¿no? El decir, vale, o también siempre tienen la opción de irse. O sea, teniendo en cuenta que tenemos como los dos modelos, vamos a decir, en España, dices, o sea, esto es un servicio público, tú, o sea, es informar, ¿no? Tenemos que dar toda la información a las familias, entonces decir, bueno, o sea, te han traído aquí porque en este caso nosotros somos ASPACE y nos dedicamos más a tema más parálisis cerebral y enfermedades afines, pero tienes tú la opción, al final tienes tú la decisión de irte a otro sitio si es lo que consideras, ¿no? Entonces, pues bueno, también quería traer como esa parte que pasa. ¿Qué pasa? Que no en mucho porcentaje, pero a mí, por ejemplo, sí que me ha pasado. Entonces, pues bueno, es simplemente el decir, pues ya está, yo hasta que. Y luego hacer mucha práctica reflexiva. Y sí me acuerdo que cuando me sucedió la primera vez fue como práctica reflexiva, vale, ¿qué ha pasado? ¿Cómo me he sentido? ¿Qué puedo hacer con esto? ¿Y qué puedo hacer la próxima vez para mejorar, ¿no? Y el que habéis dicho también de, vale, esta no es mi responsabilidad, esa es su decisión. Entonces, te quitas un peso, ¿no? De ese de, uff, bueno, ¿qué es lo que he hecho? ¿Qué es lo que puedo mejorar? ¿Cómo puede ser para la siguiente vez? Y creo que eso también te lo da el querer ir cambiando y evolucionando junto a este nuevo cambio de modelo. Es que no me gusta llamarlo modelo, pero como un cambio de mirada. Sí, pero ahí también hay como dos vertientes, ¿no? Tienes el que te dice, con la información en la mano, yo aún así lo quiero hacer de la otra manera y fenomenal, es su decisión. Y luego está la otra que es que yo siempre digo, este es el objetivo de trabajo ahora con esta familia, que a veces como que lo quieren, pero no saben, pero y parte de cuando te dicen, no, es que yo lo que quiero es que trabaje y que le cojas tú y hagas no sé qué, sobre todo nosotros en los fisios que nos pasa mucho, que esperan que toques al niño mucho. Yo siempre le digo, ¿y
¿qué es para ti? O sea, ¿por qué piensas eso? Les devuelvo la pregunta y les hago reflexionar. ¿Y tú qué necesitarías y cómo te gustaría que fuera? Y en eso sí que creo que todavía nos falta mucho que aprender y que como que transitar por esta práctica como muchos años para ir aprendiendo eso, esas estrategias para que ellos se suban al carro, porque muchas veces es como que quizá tampoco dicen, es que no estoy seguro, pero porque nosotros tampoco estamos 100% seguros en ello. Entonces yo les digo, pero que tú qué consideras que es trabajo, es un poco como lo que decía Pilar, cuando te dicen, no, si es que hemos estado hablando toda la sesión. Y si tú coges eso y lo recoges y dices, ah, sí, pero hemos estado hablando, pero mira, y hemos sacado esto que es importante para ti, esto que tú necesitas, el peque, ya hemos acordado que para el próximo día y les plasmas un poco y les recoges toda esa información, cobra sentido. Y ahí es donde tenemos que también dar valor a lo que nosotros hacemos y no, porque si no estamos pues en esto de justificar lo que hacemos, como que me imagino que tenéis la misma sensación. Yo tengo la sensación de que la implementación que llevamos a cabo es menos válida que la que se lleva haciendo mucho tiempo. Y yo ahora mismo ya digo, no, no, esto vale y vale mucho, no solo porque tenga soporte de la ciencia, sino porque es que yo lo he reflexionado, lo he explorado y lo quiero hacer así. Luego ya la decisión de las familias de quererlo hacer, las que les guste más, les guste menos, las de que nos vamos a equivocar en el camino y habrá veces que cometamos errores, por supuesto, pues eso ya, eso va a pasar y va a seguir pasando. Yo no sé vosotras, pero aquí en Málaga es que tenemos familias bastante internacionales y eso es súper rico. Y en una de esas reflexiones que yo hago luego conmigo, vuelvo a encontrar un choque cultural enorme. Porque es desde la que ni se plantea despertar al niño de la siesta, esa suele ser la nórdica, de por ahí, que ni se plantea despertar al niño de la siesta porque vienes tú, se sienta contigo y rellenamos una Meiser con lo que ello conlleva, con el tiempo que se pasa, y planteamos objetivos y me cuentan más que yo les cuento, y el que está pitando el timbre y está despertando al niño, el pobre mío, porque vienes tú, lo que tú dices, a tocarle, a trabajar, a darle caña. Esa frase que a mí también me duele tanto. Entonces, es un poco esto, ¿no? Y que siempre va a estar, yo se lo digo y les invito a probar eso que le han contado, pero como siempre está esa opción de pago y me tocan más al niño, entendiendo lo que esto supone, pues que contra eso no podemos luchar, porque eso existe. Eso existe y nos hemos encontrado la familia que lo que necesita en ese momento es hincharse de llorar, porque no tiene ningún momento sin el pequeño, pues ya está, pues yo le llego a decir, déjame al niño en la alfombra y vete, tómate un café y desconecta un poco. Pero claro, tampoco que eso se convierta en la norma, sino que eso sea pues un momento puntual que sabemos que necesita, que sabemos que ese es el acompañamiento que le tenemos que dar en ese momento, como si es una devolución de diagnóstico, pues si es posible que vengan sin el niño para no tener que estar preocupados por no llorar delante de él, pues creo que eso también depende de nosotros, ¿no? De invitarle a tirar de ese coma para decir quién se puede quedar en este momento con el niño y apoyarte a ti que necesitas este momento para ti, pero no es fácil, no es nada fácil. Bueno, me ha parecido muy guay un montón de reflexiones sobre esto y es lo que decís, hace falta mucha más información, con lo cual, bueno, gracias por proponer este encuentro, que esperamos también que sirva a mucha más gente para, bueno, reflexionar cómo están siendo las prácticas, que al final, bueno, pues evidentemente no va a ser algo fácil. Quien quiera hacer el cambio no va a ser algo sencillo, sobre todo si se trata, al final se trata de hacer un cambio total en un centro, más que, pero bueno, siempre yo creo que se puede iniciar en una reflexión a nivel personal que luego con suerte pueda hacer un efecto contagio alrededor. Pero nada, muchas gracias por estar aquí, por aportar todo esto, porque yo creo que hace falta muchas más voces que cuenten cómo es este enfoque y que pueda animar a, a más profesionales a adoptarlo. Así que
nada, Bueno, muchas que, gracias. Gracias. que vaya muy bien. Muchísimas gracias. Sí. Un placer. Esto Sí, también claro. es calidad de vida también para los profesionales que acompañamos, porque tienes un ratito en el que dices, anda, si hay gente que, hay compañeras que hablan mi mismo idioma y entonces pues dices, venga, ya, para los días que no son tan buenos, viene genial. Pues sí, así que es un llamamiento, o sea que si queréis más cafés de estos, vamos, nosotras Ujú. encantadas. Sí, sí. Sí. Propondremos más cosillas. Sí. Sí, sí. Nada, muchas gracias. Bueno, Bueno, Gracias. adiós, chicas, que tengáis buen día. igualmente. Igualmente.